Muy bien, continuamos con nuestra sección de las propiedades de los gases y en esta ocasión vamos a hablar de la densidad y sus unidades derivadas. La densidad es la relación que existe entre la cantidad de gas y el volumen ocupado por este. Sin embargo, dado que las moléculas de un gas se mueven libremente al interior del contenedor, el volumen va a ser igual al volumen del contenedor, es decir, no existe un volumen propio para cada gas. Y por esto, la densidad dependerá básicamente de la cantidad de gas en el contenedor. Esto contrasta con la densidad de sólidos y líquidos, en la cual el volumen que ocupa la sustancia es propio de su masa, de su cantidad de sustancia. Y por eso la densidad en esos casos es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia. Sin embargo, en los gases eso no funciona. En los gases, la densidad será una propiedad extensiva a la cantidad de gas o al volumen a la cual está comprimido, y por ende, no es un valor constante. De hecho, la variación en el volumen que ocupa un gas se denomina compresibilidad. Para los gases ideales, la compresibilidad es ilimitada, pero para los gases reales llega a un punto tal en que se comprimen tanto que se licúan pasando a su estado líquido. Ahora pasemos a la definición matemática. Entonces vamos a tener dos modos en el cual podemos expresar la densidad del gas. Y recuerde que está definida en cuanto a la cantidad de gas y que cantidad de gas se puede expresar en dos variables diferentes, masa y cantidad de sustancia. Por lo general, la definición fundamental de la densidad está dado con respecto a la masa. El símbolo de la densidad es ρ, que parece una P, es una letra del alfabeto griego. Y la densidad se va a definir como la masa dividido el volumen. Sin embargo, podemos tener otra definición y es con respecto a la cantidad de sustancia. En ese caso estamos hablando de la concentración de gas en unidad molar. En ese caso es cantidad de sustancia a volumen ocupado por el gas, siendo ese volumen expresado en unidades de litros. Por lo general la densidad, las unidades son gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro, y para la concentración molar de un gas va a ser mol sobre litro del gas, todas definidas para el soluto. Eso lo diferenciará de la concentración molar para soluciones líquidas, en la cual el volumen del cociente pasa a ser el volumen total de la solución. Para finalizar, vale la pena mencionar que ambas definiciones son interconversibles entre sí, pero se necesita una ecuación puente que es la definición de la masa molar. Entonces, por ejemplo, se nos dice que si reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente de masa a la masa molar, obtendremos lo siguiente. Reemplazamos cantidad de sustancia por masa sobre la masa molar. Y aquí obtendremos la definición de masa sobre volumen, que es igual a la densidad. Por lo tanto, la concentración molar de un gas va a ser igual a la densidad de dicho gas dividido su masa molar. Miremos el siguiente ejemplo. Se tiene una muestra de metano de 180 gramos en un cilindro de 500 mililitros. Nos piden determinar la densidad y la concentración molar y nos dan la masa molar del metano. Entonces vamos a tomar la densidad. La identidad de la sustancia es metano. La masa dada, 180 gramos. El volumen dado, 500 mililitros. Por lo tanto, la densidad quedará expresada en unidades de gramos sobre mililitro, que son unidades comunes para expresar una densidad. Un cero que multiplica se cancela con un cero que divide. Y por lo tanto simplemente es dividir 18 entre 50. El resultado, 0,36. Para el segundo punto, que es convertir a concentración molar, pues nos aprovechamos que ya habíamos deducido la ecuación a emplear y simplemente es reemplazar. La identidad del gas es metano, la densidad dada es 0,36 gramos sobre mililitro y la masa molar me la da el enunciado, gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Mol que divide a una división pasa a multiplicar. Sin embargo, la unidad de volumen para la concentración molar es obligatoriamente litros. Así que vamos a hacer una conversión rápida.
Reemplazamos mili y únicamente el mili por lo que vale en términos de una potencia, vale base 10. Y mili equivale a decir 10 a la menos 3. Por lo tanto, ya tenemos litros dividiendo para las unidades de la concentración molar de un gas, mol sobre litro. Lo único que resta es operar. Entonces el punto 36 dividido, abro paréntesis, 16 por inverso log a la menos 3. El resultado será de 22,5 mol sobre litro. Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades microscópicas de un gas. Si tuviera un microscopio lo bastante potente, lo que podría verse es una colección de partículas, ya sean moléculas homoatómicas, es decir, moléculas de un solo átomo, como las del dihidrógeno, dioxígeno, difluor, etc., o moléculas heteroatómicas, como el metano, CH4, el vapor de agua, H2O, o incluso, en el caso de los gases nobles, átomos individuales moviéndose de manera azarosa en un volumen determinado. Las partículas chocan entre sí y con las paredes del contenedor, atrayéndose y repeliéndose muy débilmente. De hecho, para la simpleza matemática, lo ignoramos. Asumimos que no hay repulsiones ni atracciones y que los impactos en el contenedor también es un choque completamente elástico sin repulsiones o atracciones. Debido a que los gases se estudiaron originalmente en condiciones en las que las atracciones y las repulsiones se ignoran a cero, surgió una teoría físico-matemática que atribuía la misma forma y propiedades a todos los gases. Aunque la teoría cinética de los gases es bastante compleja, para química nos vamos a enfocar únicamente en estas tres ideas. Asume que las partículas de gas no tienen estructura interna, que chocan elásticamente sin atracciones o repulsiones, ya sea con otras partículas o con el contenedor. Y estas presunciones toman la forma de una fórmula matemática llamada la ecuación de estado del gas ideal. Sin embargo, esa ecuación la estudiaremos en la próxima lección. Por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Y si les gustó, no olviden darle like y suscribirse.